Trabajar en días extraños supone un sinfín de cosas maravillosas por las que nunca estaré lo bastante agradecido a la vida y, por qué no decirlo, a vosotros. Una de esas cosas maravillosas es conocer a gente interesante, gente increíblemente interesante. Fue el caso en su momento de José Antonio Caravaca, que vino aquí a presentarnos su teoría de la distorsión y nos dijo que iba a escribir un libro donde iba a plasmar esos 30 años de trabajo del que ahora mismo, y no estoy exagerando ni un pelo, es uno de los mayores y más reputados ufólogos a nivel mundial. Así que le dije, oye José Antonio, en cuanto tengas esto, mándamelo, y entrevista que cae en días extraños. Y dicho y hecho, aquí estamos otra vez. José Antonio Caravaca, bienvenido de nuevo a esta tu casa, a Días Extraños. Encantado, Santi, de estar otra vez aquí contigo. Pues si te parece, dentro de un momento vamos a hablar de tu libro, vamos a hablar de lo que se nos escapó en esa otra entrevista que estuvo pues centrada en el fenómeno ovni y en cómo se aplicaría tu teoría de la distorsión al fenómeno ovni. Hoy vamos a hablar de otras cosas, de otros aspectos, pero te voy a hacer un pequeño atraco, me vas a disculpar. No puedo desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí para que nos comentes, aunque yo luego voy a contar en la tercera hora en extensión la noticia, pero me gustaría que me comentases qué te parece todo esto que está sucediendo alrededor del fenómeno ovni. Cosas como pilotos norteamericanos hablando claramente y abiertamente de sus avistamientos y de sus experiencias. El Pentágono reconociendo también abiertamente que sí, que está dedicando dinero y esfuerzo a investigar esto. Grandes medios de comunicación como el New York Times dedicándole artículos a algo que era impensable hace unos meses. ¿Qué está pasando, José Antonio? ¿Se está moviendo algo? Pues la verdad que esa sería la pregunta del $1.000.000 o de euros, según en qué zona del planeta nos encontremos. Pero sí que es curioso cómo de un tiempo a esta parte el fenómeno ovni, que estaba prácticamente finiquitado a nivel mediático, hablo de los medios generalistas, y sobre todo, como tú bien apuntas, que un periódico de la talla y el prestigio de New York Times se ocupe de hablar de este asunto, pues de alguna manera parece indicar que nunca muere el tema ovni a ninguno de los niveles, ni siquiera al nivel gubernamental, que se nos dijo y se nos advirtió desde hace ya bastantes décadas que no tenían ningún interés para la Fuerza Aérea Norteamericana, por ende para el gobierno norteamericano, y ahora pues nos sorprende de que han estado desde el 2007 hasta el 2012, pues eso es lo que al menos se desprende de la documentación que está apareciendo, que han estado investigando ovnis. Pero lo más importante, lo más desconcertante, como incluso están corroborando periodistas del New York Times que están siguiendo la noticia, no solamente se hacen eco de un teletipo, sino que están empleando tiempo y personal para verificar este tipo de sucesos, pues confirman que a día de hoy se han producido avistamientos por parte de pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana que están sin identificar, y hay informes que hablan incluso de detecciones a través de infrarrojos que no detectan la fuente de propulsión de los objetos, muestra incluso en los audios la sorpresa de los propios pilotos ante la observación de las aceleraciones de estos objetos. Y aunque en estos documentos, en estas desclasificaciones, no aparece de un modo rotulado la palabra ni alienígena ni extraterrestre, pero obviamente estamos dando vueltas alrededor de un asunto para el cual todavía no hay explicación. Y yo quisiera preguntarle a los redactores de estos informes, cuando etiquetan algo como no identificado, ¿a qué se refieren? Bueno, pues iremos viendo cómo evolucionan esas noticias, pero aquí hemos venido a hablar de tu libro.
Hace unos programas hablábamos de tu teoría de la distorsión aplicada al fenómeno OVNI y lógicamente remitimos a la gente a que se escuche esa entrevista, que fue interesantísima, que fue muy extensa y muy reveladora. Pero a lo mejor a alguien no le apetece. Así que si se puede resumir en corto, que sé que es una faena pedírtelo, ¿en qué consistiría tu teoría, la teoría de la distorsión? Bueno, la teoría de la distorsión propone que el fenómeno OVNI está provocado por un agente externo que de alguna manera se comunica con la psique de los testigos y construye una escenografía con parte de este material propio del observador, que todo lo que se está presenciando en esos momentos de alguna manera está participando el propio testigo. No estamos hablando de que las personas tengan una alucinación o algún tipo de trastorno mental, sino que todo esto que hemos estado investigando de alguna manera parece ser que está siendo edificado con la propia información que contienen los testigos en su inconsciente, y esto explicaría por qué existe tanta variedad en los casos registrados por los investigadores en cuanto a la tipología, a la clasificación de los humanoides, que prácticamente existe un tipo de ocupante de platillo volador por cada uno de los testigos que denuncian que se han encontrado con estos seres. Lo que a grosso modo definiría la teoría de la distorsión es que habiendo un componente anómalo, y desconocido, que no sabemos qué es lo que es, pero que de alguna manera está muy vinculado al ser humano, a la psique en el momento en que se produce el contacto, y que todo lo que se observa está conectado, y valga la redundancia, al propio testigo. Cuando hablamos hace unas semanas o hace unos programas de que ibas a hacer un libro, pues yo me imaginaba pues eso, un libro, un librito, y de repente me llega a casa algo que es una obra extensa, que es una obra exhaustiva, que es una obra muy documentada, con muchos casos, muy bien argumentada, muy bien organizada. Esto, yo que he escrito, sé de lo que hablo, esto no ha sido cosa de coser y cantar. ¿Cuántos años te ha llevado esto? Porque es un trabajo ímprobo. Pues te puedes imaginar, son varias décadas dedicadas al estudio y análisis del fenómeno OVNI. Tenía un enorme cajón aquí en mi biblioteca donde iba acumulando toda esa información que algún día daría forma a mi libro sobre la distorsión. Escribirlo me ha costado prácticamente casi 2 años, pero como te digo, han sido décadas de acopiar, de investigar in situ, no solamente en España, sino en diversas partes del mundo, para de alguna manera verificar mis planteamientos. Y pues claro, no se podía hacer de una forma menos extensa, sino a través de un ladrillo. Bueno, tampoco asustemos a la gente innecesariamente. Es un ladrillo, pero es un ladrillo que se hace muy ameno. Así que de verdad que se recomienda. Pues como decíamos, cuando hablamos en su momento, pues estuvimos hablando extensamente del tema OVNI, de la temática OVNI aplicada a esto de la distorsión. Pero resulta que la teoría abarca muchas más cosas, abarca muchos más temas de esos que nos gustan aquí en Días Extraños. Y uno de ellos precisamente se hace referencia en la portada, que por cierto me ha parecido magnífica, me ha parecido muy chula. Una portada en la que se hace referencia a las apariciones marianas. Y esto, que puede resultar aventurado, que puede resultar hasta irreverente para algunas personas, sin embargo, da pie a reflexiones, a ideas muy interesantes. ¿Qué tiene que ver la distorsión con las apariciones marianas? Pues imagínate, cuando estaba recopilando información para dar forma a mi libro sobre la distorsión, al igual que otros investigadores, me percaté que había una serie de fenómenos, de paradigmas, que en un primer momento puede parecer que no tiene nada de relación o tener puntos en común
con el fenómeno ovni, pero que sin embargo, tras una lectura más detenida y de un análisis más profundo, pues indican que hay muchas semejanzas. Fíjate, para todos tus oyentes, las apariciones marianas es muy frecuente que se hable de extraños humanoides luminosos, de esferas luminosas que se mueven en el cielo, que tanto las apariciones de la supuesta Virgen como de los santos que la acompañan aparecen y desaparecen de forma gradual, muchas veces desde los pies a la cabeza o desde la cabeza hasta los pies, incluso que van sufriendo transformaciones para al final presentarse ante los testigos como una virgen, pero que en un inicial contacto pues parecía más bien una bola de luz. Todo este tipo de elementos son también muy frecuentes dentro de la casuística ufológica, y como ya han apuntado desde hace décadas varios investigadores, es claro que existe una vinculación entre ambos paradigmas, por descontado que tanto los testigos ufológicos como los videntes marianos parecen estar en un estado alterado de conciencia. Esto es otro elemento que vincula ambos episodios, porque ¿cómo puede ser posible que una persona que ve un platillo volador esté en un estado alterado de conciencia y un vidente mariano esté en un estado alterado de conciencia para ver a la Virgen? Son una serie de detalles que, como decía Sherlock Holmes, que por ser tan evidentes, pues muchas veces nos pasan desapercibidos, pero lo hemos tenido frente a nuestros ojos durante muchísimo tiempo. Lo que ocurre es que los investigadores de los determinados campos de las anomalías, los criptozoólogos, los de las apariciones marianas, los parapsicólogos investigando las apariciones de fantasmas, pues han centrado su campo de estudio muy limitado, ignorando lo que se hacía en otros estadios, como digo, de análisis de los encuentros con entidades, que al fin y al cabo, si desnudamos todo este tipo de encuentros, lo que tenemos, como dice mi buen amigo Pablo Vejez, son visiones de entidades. Y uno de los casos donde mejor se ve esto es aquel que se hace referencia en tu portada, el de la Virgen de Fátima. Porque claro, cuando uno se imagina lo que vieron aquellos pastorcillos, pues se imagina a la Virgen. Pues a la Virgen con su túnica, con su carita de virgen, con su aureola. Pero resulta que si te vas a los testimonios originales de aquellos chavales, lo que vieron no es muy ortodoxo. Claro, porque los primeros informes de lo que vio Lucía y sus primos, pues está muy alejado de la iconografía que la Iglesia, que también aplica una distorsión, aplica a su vez una distorsión sobre lo que observan los niños para ajustarlo más bien a los cánones establecidos por la Iglesia Católica. Lucía describe que ve una entidad pequeña con una especie de traje acolchado, formado como con una especie de cuadraditos por todas partes, que la cubre. Eso casi 100 años antes de que se pusieran de moda los chalecos de plumas. De plumas, efectivamente, y curiosamente portaba una bola de luz en la mano, que también es un objeto que se repite en multitud de encuentros con entidades en otro tipo de contextos alejados completamente de la religiosidad. Pero curiosamente, fíjate, en mi investigación que se detalla en Distorsión, muchísimos videntes marianos, fíjate, Santi, la primera visión que tienen no es totalmente clara, no es totalmente diáfana. Lucía y sus primos, mucho tiempo antes de este célebre encuentro, observan una extraña criatura, un extraño ser que parecía una persona liada en una sábana, incluso parecía que no tenía cabeza. Fíjate que esto se silencia por parte de la Iglesia, puesto que no, como digo, no se corresponde a lo que todos tenemos en mente cuando hablamos de una aparición vinculada a la Virgen María. Pero es que en Medjugorje, en la Codocera, por ejemplo, aquí en Badajoz, en el año 45, antes de que se apareciera bien, más que un caso extraordinario que redescubro
en mi libro de la distorsión, la vidente, la pequeña niña protagonista de la escena, lo primero que ve es una extraña silueta, una extraña como criatura encaramada en un árbol. Y que ella, que iba acompañada de su madre y el párroco del pueblo, pues no vieron, solamente lo veía la niña, y posteriormente ella incluso le quitó importancia, pero a los días aquello se materializó, se complementó en la aparición de la Virgen de la Codocera, que tiene una serie de fenómenos anexos que son extraordinarios. Había gente que veía cómo el paisaje cambiaba y parecía que era otra cosa, y hay una serie de fenómenos de la percepción muy, muy, muy desconcertantes e intrigantes. Claro, decías que la Virgen era, o la que vieron, o lo que vieron era un ser pequeñito, pero es que cuando te vas al catálogo de humanoides, a la colección de humanoides que se han ido viendo a lo largo de todos estos años, cuando revisas ese álbum de cromos, descubres que son de una variedad infinita, y ahí hay algo que no cuadra. O sea, no van a venir aquí humanoides de 80 o de 100 razas diferentes, con morfologías diferentes, algunas de ellas muy grotescas. Unos aparecen con platillo, otros aparecen sin platillo. Aquí hay algo raro, aquí hay algo que no cuadra. Pues fíjate, estoy haciendo un proyecto para intentar plasmar en un catálogo todos los tipos de platillos y de humanoides que se han observado, con un gran artista, Marcos Nicieza, y cuando yo empecé a pasarle documentación, él, que ya también es un gran aficionado al tema, se quedó sorprendido y me trasladó las mismas inquietudes que tuve en este momento. Me decía, bueno, ¿cuántos tipos distintos y de tamaño? Porque hay naves que son de apenas 1,5 metros a objetos kilométricos. Los ocupantes ocurre un tanto de lo mismo. Hay seres diminutos de apenas centímetros de altura, y otros que son auténticos gigantes. Pero si enlazamos con las apariciones marianas, veremos que no se aparece la misma Virgen a todo el mundo. Claro. Porque, como tú bien dices... A todos los presentes en una misma aparición. Sí, pero es que incluso en una misma aparición la Virgen presenta rasgos diferentes, o no se la aprecia con todos los detalles, todo el mundo no puede apreciarlo, pero de un caso a otro, de Fátima a Lourdes, de Lourdes a la Codocera, de la Codocera a otro, cambia. Y entonces, por ejemplo, en el tema alienígena, pues digamos que entraría el concepto de las diferentes razas, que de alguna manera, aunque no podría justificar esta amplia tipología, pero en el caso de la Virgen, ya. ¿Qué explicación puede tener que en Zeitún, en Egipto, cuando yo estuve investigando las apariciones allí, se presentara como un ser que incluso, como una entidad, mejor dicho, para tampoco faltar el respeto a los creyentes, como un ser con apariencia metálica, luminosa, que andaba por el tejado de la iglesia de Zeitún, atravesando las cúpulas como si fuera inmaterial? Y lo que más me llamó a mí la atención cuando estuve investigando in situ allí en el Cairo, es que claro, por la fotografía uno imagina que es una gran catedral, que la imagen o aquella visión, aquella aparición estaba muy alejada de los testigos, pero realmente es una iglesia más bien pequeña, y que aquella entidad, fuese lo que fuese, estaba a escasos 3, 4, 5 metros de altura. Estaban muy próximos a toda la gente que allí se aproximaba, y como decías tú antes, Santi, la gente que se congregaba allí por decenas, por cientos, incluso miles, no todos la veían de la misma forma, e incluso había gente que no lograba verla. Había cámaras fotográficas que eran capaces de captar este fenómeno. De hecho, para mí, las mejores imágenes de una catalogada aparición mariana han sido obtenidas en Zeitún. Y, como digo, había
otro tipo de registros fílmicos que no la recogían. Eso entonces, que me dices es tremendo, porque de un ser humano a otro, vale, la experiencia subjetiva, ahí cabe todo. Pero una cámara fotográfica que es física y química, una cámara fotográfica de película, que capte de una a otra imágenes distintas del mismo fenómeno, es cuando menos muy sorprendente. Claro, porque de alguna manera parece indicar que aquello que se está manifestando, aunque tenga una apariencia inmaterial, va mucho más allá de la inmaterialidad. No estamos hablando, por ejemplo, porque tú puedes proyectar una imagen que es inmaterial, pero está presente y puede ser observada por todas las personas. Aunque esa imagen tú intentes tocarla, la vas a atravesar, pero va a estar presente y prácticamente todo el mundo la va a observar de la misma forma. Entonces, ¿ante qué tipo de paradigma nos estamos enfrentando que es capaz de proyectarse, pero de alguna manera está como en una zona limítrofe de nuestra realidad, que hace que durante algunos instantes se escape y que no sea totalmente perceptible por todos los testigos? Y en este paradigma podríamos incluir cosas, yo que sé, como las hadas, los faunos, cosas que han estado en el folclore, como los duendes. Los duendes que, bueno, en todas las culturas, hasta en las culturas del desierto, los jeans, existen referencias a ellos. Pero claro, un día los duendes les da por ir a por una familia en un lugar de Norteamérica llamado Hopkinsville, y los aterrorizan durante toda una noche. Claro, y bajar de un platillo volador y no surgir de una colina llevando una olla con oro. Digamos que es una reactualización de antiguos folclores, de antiguas mitologías que parece que se van adaptando a la sociedad, al entorno cultural, pero incluso más que una adaptación y un camuflaje, sería una cosa lógica, puesto que si este fenómeno se nutre del inconsciente de los testigos, de alguna manera lo que se ve tiene que estar acorde a los tiempos en los cuales son denunciados este tipo de apariciones. Fíjate, igual que ocurre con las apariciones marianas, cuando en ese enorme saco virtual que tengo en mi biblioteca, lleno de eventos, de casos, de recortes de prensa, de libros antiguos, pues me sorprendió conocer, por ejemplo, investigando, profundamente las apariciones del Bigfoot, que a simple vista pues puede parecer quizás el paradigma más simple, entre comillas, de los que encuestamos e investigamos los locos de las anomalías, puesto que la teoría más divulgada sería que se trata de un homínido desconocido, de un eslabón perdido entre el hombre y el mono que deambula por los bosques perdidos. Pero curiosamente, como ocurre con el fenómeno ovni, si buceamos en toda la casuística, vemos que hay una serie de elementos que no concuerdan con lo que se nos está intentando vender. Hay muchos casos donde el Bigfoot, un animal, una entidad bípeda cubierta de pelo, anda por el bosque, consiguen seguir el rastro y de pronto, en un momento dado, las huellas desaparecen. Los testigos, los rastreadores, indican que parece como si el animal, entre comillas, se hubiera esfumado. Hay otros episodios donde se les ha visto desaparecer de repente ante la vista de los testigos, como si fuera también algún tipo de proyección o de ilusión. Se les ha visto asociado al fenómeno ovni, se los ha visto tripulando y desembarcando. Eso sí que me ha dejado loco. De un platillo volador. Incluso ha habido contactos telepáticos entre estos seres y los testigos. Y curiosamente, fíjate, Santi, que ya esto te va a dejar listo de papeles, como decimos por aquí, por Cádiz, en algunos encuentros con el abominable hombre de la nieve, con el Sasquatch, con el Yeti, con el Pie Grande, los investigadores dicen que los testigos también parecen estar en un estado alterado de conciencia. Fíjate,
Entonces vemos que hay una serie de relación, quizás sea el paradigma donde menos se ha notado, o porque quizás los investigadores que se han ocupado de este asunto no lo han querido registrar, porque hay que decir y hay que también hablarlo y comentarlo abiertamente, sin tapujos, que durante décadas investigadores en diferentes anomalías han estado haciendo una poda, han estado eliminando una serie de rasgos, de hechos, de elementos de determinados casos para hacerlos encajar con la teoría reinante en cada uno de estas disciplinas. Por ejemplo, los que piensan que es un animal cristozoológico puramente, que se trata de un eslabón perdido, de un ser que de carne y hueso que está escondido en los bosques de Norteamérica, pues evidentemente cuando se les dice, por ejemplo, que estos seres pueden comunicarse telepáticamente, que incluso hay casos, fíjate, que incluso hay personas que dicen haber sido poseídos por el espíritu de un Bigfoot después de haber tenido un encuentro. Y fíjate, hay un análisis muy interesante de Janet y Colin Bull que llegaron a la conclusión que hay casos cuya descripción de los Bigfoot, de los pies grandes y de las características de estos casos son difíciles de creer porque solamente se apoyan en un informe. Y fíjate que eso es quizá uno de los sellos de identidad del fenómeno ovni, que hay casos que solamente se sustentan en un solo evento. Por ejemplo, todos tus oyentes conocerán de sobra el caso de Betty y Barney Hill, el famoso matrimonio aducido en la década de los 60, que dijeron que habían visto un mapa estelar, que incluso Betty lo pudo reproducir fielmente bajo hipnosis, pero sin embargo, en ningún otro episodio, en ningún otro encuentro ni abducción, nadie más ha visto o ha vuelto a tener noticia de este mapa. Y esto también nos ofrece otro dato a tener en cuenta, que ni las apariciones marianas, ni los encuentros con fantasmas, ni las apariciones de duendes, ni ninguna de estas anomalías parecen tener una trama que la conecte en una gran historia. No hay una virgen que se haya aparecido en Fátima y haya dado información, por ejemplo, en Francia o en España o en otro país del mundo, que de alguna manera corrobore que realmente ese niño, ese vidente que ha tenido contacto con la Virgen no está mintiendo, porque a lo mejor me han dicho, mira, pues la Virgen me ha dicho que hace 20 años se apareció en Fátima y que la niña se llamaba Fátima y los padres tal y tal, entonces esta información se pudiera... No parece que las apariciones en todos sus contextos diferentes parecen provenir de un hilo conductor. Todos estos fenómenos, como indico en mi libro sobre la distorsión, parece que se reinician en cada evento, aunque tengan una estructura común. Los investigadores no sabemos a ciencia exacta qué es lo que nos vamos a encontrar hasta que investigamos el evento, aunque tengan unos patrones comunes, pero todos los avistamientos, todos los encuentros con entidades van a ofrecer información nueva, nunca antes vista en ningún informe, porque por ejemplo, igual que te decía, que creo que este también es un dato muy a tener en cuenta, donde quizás las variaciones no son tan, o no deberían de ser tan llamativas, por ejemplo, con el Bigfoot, con el pie grande, son también para quedarte loco. Tenemos pies grandes de apenas 1 metro de altura, 3 metros de altura, corpulento, más delgado, con la cabeza muy voluminosa, con la cabeza muy pequeña, con cuello, sin cuello, con el pelaje de diferentes colores, con el pelaje de diferente textura, de diferente grosor, de distinto largo, de distintos olores. Hay incluso Bigfoot que parece ser endémicos, que solamente se observan en determinadas regiones. Se le llama incluso el mono mofeta, un pequeño Bigfoot que los testigos resaltan que huele muy, muy malamente. Y claro, es posible que los que investigamos UFOs, platillos volantes, ocupantes, supuestos extraterrestres, encontremos muchísimas variantes
los que investigan Bigfoot también, los que investigan Virgen también, los que investigan hadas también, los que investigan apariciones de fantasmas también, porque, hombre, dentro de los fantasmas es más obvio que pueda existir esta variante, porque cada uno puede tener contacto con sus familiares próximos, pero tú conoces de sobra que en lugares donde hay apariciones recurrentes, que es un mismo ser que habita una zona, un cementerio, un castillo, una mansión, llamémosles X, que debería de tener unos patrones muy parecidos, pero que sin embargo vemos también que existe esta cuerda a la hora de definir la aparición correctamente, y que nos indica que este paradigma que estamos intentando enfocar con distintos objetivos desde diferentes lugares, pues parece indicar eso, que de alguna manera la percepción del mismo está muy supeditada a la propia participación de los testigos, de los observadores, que de alguna manera enriquecen, van cambiando, van adornando aquello que se les manifiesta. Pero, insisto, no hablamos de alucinación, ni de trastornos mentales, ni de ningún tipo de cosa que sea psíquica, sino que simplemente se observa que este agente externo, como lo denomino en mi teoría de la distorsión, utiliza contenido humano, cultural, ideográfico, visual, para manifestarse al ser humano. Y curiosamente, otro detalle que enlaza todas estas apariciones, Santi, es que tenemos la superioridad de la imagen sobre el contenido. Todos los observadores de Bigfoot, pues, no tienen palabras para describir la visión de este enorme bípedo, un animal con grandes garras, con gran pelaje que le brillaba al sol, con unos ojos penetrantes. La Virgen también tiene muchos detalles visuales, los platillos volantes, ¿para qué contarte? Ventanillas, símbolos, los ocupantes llevan pistolas, escafandras, equipos de respiración autónomas, botas, cinturones. Los fantasmas también van adornados con mucho merchandising, entre comillas, pero en contraposición a la visión espectacular, a unos FX de cine, el contenido intelectual e informativo de todas las apariciones es muy parco. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estamos investigando por separado las mismas partes de un mismo fenómeno. Hay un concepto en tu libro que me ha llamado poderosamente la atención, que es el del director escénico. Porque tienes razón, algunos de estos casos parecen guionizados, parecen organizados. Parece que ha habido alguien que ha puesto un decorado, un productor, que ha colocado unos personajes, que ha escrito un guión y le ha dado a la claqueta para que empiece la acción. ¿Tú crees que detrás de todos estos fenómenos hay un quién? ¿Hay una inteligencia de algún tipo? ¿O estamos hablando de algo impersonal, de un qué? ¿De algo que es un fenómeno natural? Claro, es interesante, y como bien dice, están presentes todos durante la escenografía menos el guionista. Están los cámaras, están los montadores de sonido, están los de los focos, los de los efectos especiales, pero el guionista, ¿dónde está? ¿Por qué una puesta en escena tan brillante, abrumadora? Porque tú, que has entrevistado a decenas de testigos de fenómenos ovni y de otro tipo, pues todos se quedan absortos, maravillados, fascinados ante lo que han presenciado. Se les queda ahí una huella indeleble en la memoria por lo que han presenciado, pero sin embargo el contenido, eso que debería de alguna manera dar cuerpo definitivo o dar un origen, una naturaleza, una intencionalidad, un propósito, no aparece por ningún lado. Y esto es lo que de alguna manera nos choca con un comportamiento atribuido o a una civilización extraterrestre o a otro tipo de cuestión en este sentido. Por eso es interesante saber qué o quién está detrás de este tipo
de apariciones, como apunto en el libro, yo creo que es una cosa que para empezar está muy vinculada o debe de estar muy vinculada al ser humano, porque de hecho que se produzca este contacto tan íntimo y cercano con la mente humana, pues yo creo que debe de tener algún tipo de, si se me permite la expresión, de parentesco, porque tampoco creo que sea muy fácil que una entidad, un ente, un agente externo pueda acceder a la mente humana como accede de esa forma, y para poder plantear este tipo de proyecciones. Yo creo que esto está relacionado con un fenómeno de cognición, de percepción de la realidad, de cosas que a día de hoy se nos escapan y que quizá a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, no les parecía tan sobrenatural, sino una cosa más bien cotidiana. El agente externo puede ser incluso, aunque mi editor Óscar Fábregas me dice que sea muy parco y que deje como una buena novela para el final, que no lo es, pero como si fuera una novela para el final. Pero yo diría que el agente externo incluso puede ser un guía del universo, de la realidad que nosotros habitamos, que de alguna manera se nos está manifestando con este tipo de fenómenos, para que alcancemos a ver que hay algo más allá de lo que nos envuelve en nuestro día a día. Fíjate que también los diferentes estudiosos de todas estas disciplinas de las anomalías, como las podemos llamar globalmente, pues indican que la industrialización, la modernidad, que la gente abandonara los pueblos y se fuera a las grandes urbes, a eso que muchos de estos paradigmas o hayan muerto o hayan disminuido en sus apariciones, tanto las apariciones de fantasmas, de duendes sobre todo, es donde más se decía. Ewan Wen, que fue un folclorista que estuvo recorriendo las altas tierras de Escocia, pues anotó ya en su escrito hace ya muchísimo tiempo que el contacto con esta otra realidad se iba desvaneciendo a medida que el hombre perdía el contacto con la naturaleza. Y si nos fijamos, los albores de la humanidad, en esas tribus, en esas primeras asociaciones donde empezó a emerger la figura de un hombre clave como chamán, que sería, aunque pueda parecer un tanto una comparación, sería como el alcalde, como una figura representativa, que era la persona que guiaba, el líder, el jefe, que guiaba a un pequeño reducto de seres humanos. Tenía contacto con esa otra realidad, y esa otra realidad estaba habitada por entidades y por seres análogos a los que nosotros estamos ahora poniendo negro sobre blanco en nuestros libros sobre anomalías. Los conocimientos chamánicos de curaciones de enfermedades a través de plantas y de distintos remedios eran obtenidos en estados alterados de conciencia, en contacto con esa otra realidad, con esa otra dimensión. Entonces, de alguna manera, yo creo que toda esa otra realidad que nuestros sentidos no nos permiten ver en un estado normal de conciencia, es de donde se originan todo este tipo de fenómenos, y más que incluso unos seres, una inteligencia, un sistema de control que intenta inculcarnos algo, lo que nos quieren mostrar es una realidad, una información que hay sobre el universo, no sobre cómo construir un aparato de antigravedad o de cómo, sino simplemente no perder nuestro vínculo como seres humanos, de nuestro contacto, de nuestra unión, de nuestra simbiosis con el planeta Tierra, con la naturaleza, que cada vez está más alejado. Tenemos actualmente la civilización más alienada y loca y estresada de toda la historia del planeta. Y fíjate, estos fenómenos han ido menguando a la par que el ser humano, como digo, cada vez se ha ido distanciando de todos estos conceptos y de estas ideas de lo que es el origen, o digamos la esencia, creo que
y también muchos expertos en diferentes campos, ya no solamente de las anomalías, indican en la psiquiatría, en la psicología, en la sociología, también se está indicando que la desconexión del ser humano de lo que ha sido su signo a lo largo de los milenios, pues se va perdiendo. Cada vez parecemos más bien robots, más que seres humanos. Yo creo que por ahí entraría la lectura de lo que puede esconderse detrás de todos estos paradigmas. Porque me parece muy interesante lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo nos recuerda algo que olvidamos con mucha facilidad, que es que la realidad no es algo objetivo, es algo que se forma dentro de nuestro cerebro. Los sentidos, los 5 sentidos, aportan información al cerebro, este la mezcla a su manera y genera eso que hemos dado en llamar realidad. Pero, ¿qué sucede? Sucede que a veces suceden cosas raras, suceden cosas imprevistas, suceden cosas que no estaban en el guión y de repente, y los oyentes de Días Extraños lo saben porque lo hemos hablado aquí alguna vez, te encuentras con alguien que ve hadas en la actualidad, o que se encuentra, no te voy a decir con el Bigfoot, que se encuentra con Santa Claus, no con un tío vestido de Santa Claus, sino con el trineo volador, los renos y toda la pesca. Entonces creo que estás tocando algo que tiene que ver con la naturaleza misma de la realidad, que no es algo que conozcamos tan bien como nos imaginamos. Claro, fíjate que yo he tenido la oportunidad de entrevistar a una persona, siguiendo el hilo de lo que comentaba, que ha visto a Ratoncito Pérez. Toma ya. Entonces, todavía no, claro, lo que pasa es que eso, contado como el hecho de que una persona vea el trineo de Santa Claus, pues le puede parecer producto de la locura, pero hay multitud de incidentes, porque si lo que la teoría de la distorsión defiende es cierto, estas construcciones mentales, esta arquitectura psíquica que se forma, está abierta a un montón de posibilidades. Yo he entrevistado que viene en el libro precisamente, a una mujer que en la década de los 60 en Ceuta, fíjate, no estamos hablando de Escocia ni de Gran Bretaña, que en Ceuta vio un pequeño duende con su sombrerito, con su cara burlona. Por tanto, todos estos fenómenos pueden ser invocados por la propia creencia de una persona que en ese preciso momento entre en contacto con el agente externo, porque lo hablábamos en nuestra anterior entrevista. Yo creo que aquí se produce una especie de configuración, de construcción sobre un boceto en blanco. En el momento que este agente externo entra en fusión, en relación con la psique de los testigos, pues se produce un intercambio como de preguntas y respuestas. Esta persona tiene una sensación extraña, nota que su campo de percepción está aumentando, ve una luz, ve una silueta, ve algo, y entonces en este mismo intercambio de información, por ejemplo, ella se pregunta, ¿qué será? ¿Será un duende? Entonces, si ella tiene la suficiente fuerza para que el agente externo decida que en vez de un alienígena, de una aparición mariana, del difunto de su bisabuelo, se le aparezca, será un duende. Cada persona puede, de alguna manera, volver a reiniciar cada uno de los aspectos de las apariciones que se han producido a lo largo de la historia. Pero obviamente, si estas apariciones tienen un respaldo mediático, como ocurrió en la década de los 50 de una forma abrumadora con respecto a los platillos volantes, era obvio que todas las personas que tuvieran esta sensación pensaran que iban a ver un platillo volante, que iban a ver un UFO, un extraterrestre. ¿Por qué? Porque también el paradigma se nutre de las creencias globales. Pues ya para ir terminando, te voy a poner en un aprieto. Otro atraco. Bueno, esto ya directamente es pura maldad. Imagínate que mañana llaman a tu puerta. Llaman a tu puerta y te encuentras a un par de señores que vienen, qué sé yo, del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y dicen, mira, José Antonio, hemos leído su libro
y estamos muy interesados en esto y vamos a estudiarlo científicamente. ¿Y a usted qué experimentos se le ocurren? ¿Qué forma de tratarlo? La pregunta es, ¿tú crees que esto se podría llegar a estudiar científicamente de una forma sistematizada, utilizando el método científico, o no? ¿O directamente nos tenemos que seguir conformando, pues eso, con entrevistar a los testigos y ya? Pues fíjate, hay un experimento de hace ya bastante tiempo que lo efectuó el doctor Michael Pessinger, que con un casco que estimulaba eléctricamente algunas zonas concretas del cerebro, provocaba, fíjate, ¿Sí? que esto ya la audiencia se va a quedar un poco traspuesta, provocaba sensaciones y visiones de todos los paradigmas de los que hemos estado hablando de forma aparentemente y de hecho artificial. O sea, mediante la estimulación había gente que tenía contacto con Dios, con un familiar fallecido, veía a seres demoníacos, veía seres extraterrestres, veía ángeles. Entonces se demostró que de alguna manera, y fíjate, esto también lo analizo y lo abordo en mi libro, que nos debe de hacer de pensar, nuestro cerebro de por sí está preparado genéticamente para tener este tipo de contacto, porque el experimento del doctor Michael Pessinger demostró que de forma artificial, controlada, se podía hacer que una persona notara presencias a su alrededor, escuchara voces, toda una serie de fenómenos que hemos ido estudiando y que no tenemos duda que tienen una causa externa al ser humano, aunque la palabra externa habría que matizarla, pero que de alguna manera comprobamos que el ser humano tiene esa capacidad mediante la estimulación electromagnética de diferentes partes del cerebro de provocarse esta. Entonces yo le diría, siguiendo el hilo de lo que comenta, que quizás a través de los estados alterados de conciencia se podría acceder a tener contacto con esta otra realidad e ir cuantificando hasta qué medida podríamos ver cuando se supera ese umbral de lo que sería meramente producido por la psique de los testigos y en qué momento ya entraríamos en contacto con esa otra realidad. Pero fíjate, y lo podemos dejar también ahí como un dato para tener en cuenta, fíjate que los maestros orientalistas, los budistas, todas estas personas que siempre hablaban de forma trascendental, de cómo acceder a estados más amplios de conciencia, cómo evolucionar, siempre decían, fíjate, Santi, deja la mente en blanco. Efectivamente. ¿Por qué? Porque yo creo que se referían que de alguna manera que todos tus pensamientos y todo, no es que te molestasen a la hora de profundizar, que sí, pero que de alguna manera podían servir como de interferencia a lo que realmente hay al otro lado. Atravesar esa barrera con la mente en blanco nos permite tener conocimiento exhaustivo de lo que nos podemos encontrar al otro lado. ¿Qué nos puede aportar el otro lado? Pero sin embargo, si mientras avanzamos, si mientras nos estamos provocando o nos provocan este estado alterado de conciencia, pensamos que van a ser extraterrestres, que va a ser un difunto y tal, pues el fenómeno se va a amordar porque nuestra mente tiene esa capacidad de interferir entre lo que se nos quiere mostrar. Pues José Antonio Caravaca, su libro Distorsión, un libro de los que nos gustan a nosotros, aparte de magníficamente hecho, un libro que da material para pensar mucho y para plantearse muchas preguntas. José Antonio, que muchísimas gracias por venir otra vez a compartir tu conocimiento a Días Extraños. Pues para mí ha sido un auténtico placer y terminar nada más que diciendo que agradecerte a ti esta nueva invitación, a Alberto Cerezuela, a Óscar Fábrega, que es el director de la colección y que confió plenamente en este proyecto nada más verlo, que yo consideraba que a nivel editorial podía ser un auténtico suicidio por el tamaño de la obra, pero Óscar confió plenamente, y también a Octavio Martínez, que es el ilustrador de esta magnífica
portada y me he sentido súper a gusto aquí en Días Extraños, que son los días que realmente nos gustan a los de las anomalías, los días extraños. Claro que sí. Un abrazo muy grande. Igualmente.